Universitario. Estamos en la serie El Decálogo de la Tierra. Esta serie se realizó en el marco del Año Internacional del Planeta Tierra y es un esfuerzo de los institutos que participamos en estas actividades y de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Estamos ya en el último de nuestros programas, ya hemos visto 8 temas y el tema de hoy es suelos, la delgada línea marrón. El objetivo de este programa es que nuestro auditorio conozca la importancia, que hay diferentes tipos de suelos, su importancia y sus cuidados. Para platicarnos de este tema tenemos una invitada que es investigadora del Instituto de Geología. Ella es la doctora Elizabeth Soyeiro. Bienvenida, Elizabeth. Gracias, Lucy. Buenos días. Buenos días. Bueno, mira, vamos a entrar ya en materia y platícanos ¿cuál es la importancia de los suelos? ¿Por qué los estudiamos? Pues bueno, esta delgada línea marrón, como tú la denominaste, es una capa muy delgada que se forma en la superficie del planeta Tierra. En ella viven muchísimos organismos, pero quienes los estudian lo hacen desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, los biólogos. Para los biólogos les interesa la vida. A ellos les interesa estudiar al suelo para conocer qué tipo de organismos viven en ellos, qué tipo de plantas crecen en ellos. Sin embargo, para los agrónomos, el concepto, si bien está relacionado con la vida, es más importante la producción de alimentos. Si hablamos de los geólogos, ellos están más interesados no en la parte viva, sino en la parte mineral. ¿Por qué? Porque es la superficie de alteración de las rocas. Para un ingeniero civil, el suelo representa esa superficie en donde van a fijar sus obras. Si no conocen bien el sustrato, se les puede caer un puente, se les puede caer la carretera, empieza a abrirse, hay deslizamientos. Entonces, a ellos les interesa esa parte y no tanto qué crece o qué vive ahí. Y si hablamos de los campesinos, este sector que además conoce muy bien el suelo, porque por milenios han estado cultivando en él, pues para ellos es mucho más importante qué puedo sembrar y qué puedo producir. Entonces vemos que el uso del suelo desde esta perspectiva es bastante variado. Sirve como productor de alimentos para fijar las obras de ingeniería, desde un basurero hasta un puente, un edificio, una presa. Para los biólogos, como decíamos, la parte biológica, la diversidad de las plantas va a depender también de la diversidad de los suelos. Y esta diferencia de conceptos también tiene que ser tomada en cuenta cuando uno estudia el suelo. ¿Desde qué punto de vista lo voy a estudiar? ¿Cuál es mi objetivo? Para poder dar inclusive soluciones a diferentes problemáticas. Claro, pues esto que nos comentas es muy interesante, ya vimos que realmente es importante este tema. ¿Quién estudia el suelo? Pues ya lo comentábamos, ¿no? Desde los biólogos, los ingenieros civiles, los geólogos, los agrónomos, y aunque no, digamos, desde el punto de vista científico o académico, los campesinos. Okay. En relación a la formación del suelo, o sea, este proceso, ¿cómo es? Sabemos que las rocas, por ejemplo, en tiempo geológico tardan mucho en formarse.
el suelo, ¿cuál es el proceso de formación? Sí, el suelo es muy complejo y entonces en él interactúan varios factores. Tú misma lo dijiste, las rocas. Las rocas conforman la superficie de la Tierra. Y esas rocas, cuando están en contacto con el clima, la lluvia o las diferencias de temperatura, van a originar que esa roca se empiece a alterar. Y precisamente la capita que se forma por la alteración es el suelo. Entonces vemos que, pues, si tenemos un tipo de roca, se va a formar un tipo de suelo. Si tenemos un tipo de clima, se va a formar un tipo de suelo. También es importante la vegetación o los organismos que están en contacto con esas rocas o con ese suelo para que nos den una mayor diversidad. Entonces, ese es un sistema, como te digo, bastante complejo y por eso tenemos una diversidad enorme de suelos. Si hablamos de las zonas boreales, de las zonas de climas muy fríos, pues allá la formación de suelos es completamente diferente a si nos vamos a las regiones tropicales de la selva amazónicas. No vamos a encontrar lo mismo, suelos muy diferentes. ¿Por qué? Porque los procesos están relacionados precisamente con el clima. La velocidad de formación, entonces, también es consecuencia de este clima. En los climas muy fríos, los procesos son lentos, mientras que en los climas tropicales los procesos son muy rápidos. Entonces, vemos que una interacción de muchos factores. Este tiempo que nos dices lento, rápido, más o menos en tiempo, en años, ¿cuánto tiempo? Sí, es algo bien complicado de responder. Si hablamos de la historia geológica de la Tierra, 4.600 millones de años, obviamente el suelo ocupa pues una milésima de segundos. Los procesos de formación de suelo en esa escala son muy rápidos, cientos de años. Pero para la vida del hombre, pues no son tan rápidos. Formar una capa delgada de suelo lleva a veces varias decenas o centenas de años. Te voy a poner un ejemplo. El volcán Chichón, que se encuentra en el estado de Chiapas, y que si recuerdas cuando hizo erupción. Sí, por supuesto. Allá en 1982. Sí. Entonces, este volcancito que emanó ceniza, que inclusive le dio la vuelta al mundo, cuando nosotros vemos el suelo que se forma sobre esa ceniza después de alrededor de 30 años, no vamos a ser tan precisos porque ya las cuentas no nos salen tan rápido, es unos cuantos centímetros. Entonces, en este lapso no se ha formado prácticamente suelo. Otro ejemplo podríamos darlo en el volcán Paricutín, que hizo erupción en 1943. Sin embargo, también a lo largo de estos 60 años, no ha habido una formación de suelo profundo. Son unos cuantos centímetros. El proceso, entonces, podemos denominarlo como muy lento. ¿Y por qué? Pues porque finalmente si nosotros comemos del suelo, todos los alimentos que nos nutren vienen precisamente del suelo. Si nos interesa entonces producción, tenemos que esperar mucho para poder ocupar esos suelos que se están formando poco a poco. Así es. Y bueno, ya vimos que hay muchos tipos de suelos. ¿Todos son fértiles, algunos o cultivables? No, Lucy, fíjate que en realidad en el mundo tenemos una superficie cultivable de tan solo 8%. Porque te puedes imaginar el planeta Tierra, ¿no? Gran parte está dominada por hielos en las Antártida y el Ártico y el Antártico. Otra parte son desiertos, el Sahara, inclusive nosotros también tenemos una parte de desierto. Hay lugares donde hay agua. Entonces, de tal manera que el porcentaje es muy pequeño. México tiene sus suelos, se pueden cultivar, pero desafortunadamente tenemos una superficie pequeña de suelos buenos para cultivar. No todos los suelos sirven para el cultivo y hay lo que se le llama la vocación o aptitud de uso. Hay suelos que son forestales, hay suelos que son para las selvas y hay suelos que son para el cultivo. Entonces,
desde ese punto de vista, no todo lo tenemos que usar para cultivar. Y claro que esto nos va a limitar la producción de alimentos. Bueno, y todos estos conocimientos, todo lo que nos platicas, ¿de qué manera se transmite a la sociedad o a los grupos interesados en este tipo de temas? Mira, hay una carrera que es la de ingeniero agrónomo, que es precisamente el que se encarga de estudiar al suelo, pero desde el punto de vista de la fertilidad, de cuánto se va a producir, cómo se va a producir, qué tipo de maquinaria le puedo yo meter al suelo para obtener una ganancia. Pero desde el punto de vista más de la ciencia, no hay muchos especialistas. Tenemos, pues los biólogos están interesados, como decíamos al principio del programa, los geólogos, en fin, pero en realidad no estamos formando especialistas en ciencias del suelo a un nivel de licenciatura. Ya en el nivel de posgrado sí, tenemos las opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en la UNAM, en el posgrado de Ciencias de la Tierra, esto también es como un comercial, tenemos un área que se llama Ciencias Ambientales y un grupo de especialistas que se encarga particularmente de estudiar al suelo con diferentes enfoques, ¿no? Desde la contaminación, la rehabilitación de los suelos, cómo se forman, para qué los usamos, la interacción del suelo con los diferentes elementos de los geosistemas, atmósfera, agua, etc. Entonces esa es una de las alternativas, ¿no? No solamente el agrónomo, sino otra gama de especialistas pueden estudiarlo y pues bueno, si hay algún interesado que quiera entrar en un posgrado, el posgrado en Ciencias de la Tierra sería una alternativa. Muy bien. Bueno, hablando de las tierras de cultivo, hay un problema en cuanto a los fertilizantes. Sí. Las personas que los aplican tienen problemas de salud o los alimentos que nos llegan de estos campos pueden causarnos algunos problemas de salud también. ¿Hay algún mecanismo, alguna dependencia que que regule estos procesos en el cultivo? Pues sí existe la dependencia, pero desafortunadamente, y hay muchas normas, ¿no? Inclusive la Ley General de Salud tiene una norma que trata a los fertilizantes como sustancias tóxicas, porque sí, efectivamente, los campesinos que están aplicando estos fertilizantes tienen muchos problemas de salud. Entonces existe la norma, pero desafortunadamente pues hay un divorcio, ¿no?, entre lo que se hace ya a nivel práctico en el campo y la aplicación de la normatividad. Existe, por ejemplo, una norma muy particular y una ley muy particular sobre los transgénicos. Ahí sí, pues inclusive debates y páginas, y no están, y están mucho más regulados que los fertilizantes químicos. Y sin embargo, se ha demostrado a lo largo de muchas décadas que los fertilizantes químicos tienen un daño y una repercusión no solamente a la salud, sino como contaminantes de otros sistemas, el agua, por ejemplo. En cuanto al cambio climático, Elizabeth, hemos visto que afecta a todos los ciclos ya en la Tierra. Los suelos, ¿de qué manera serán afectados o ya están siendo afectados por este cambio climático? Sí, efectivamente van a sufrir por el cambio climático porque bien dijimos que el clima es el suelo es el resultado del clima. Entonces, si cambia el clima, el suelo tiene que ajustarse a las nuevas condiciones que hay en la atmósfera para no sufrir un desequilibrio pues en su vida, por decirlo así. Entonces, en tratar de ajustarse a las nuevas condiciones, va a haber cambios. Pero esto no es único, esto no ha sucedido solamente, o no está sucediendo solamente el día de hoy, ha sucedido a lo largo de la historia geológica del planeta. Porque si imaginamos que en el precámbrico teníamos una atmósfera muy diferente, en el paleozoico, en el mesozoico, atmósferas diferentes, condiciones diferentes de clima, entonces los suelos en diferentes regiones del planeta son muy diferentes. Por ejemplo, hace un par de millones de años, en muchos lugares del planeta, la atmósfera, el clima era mucho más cálido que actualmente.
y vemos muy bien los suelos como un reflejo de ese clima. Suelos rojos en el desierto que nos dicen, pues aquí había un trópico. ¿Te hubieras imaginado eso, que allá en el desierto de Oregon, por ejemplo, en Estados Unidos, pues hay suelos rojos que nos están hablando de condiciones más tropicales y no desérticas como las que hay actualmente? Entonces, en ese tratar de ajustarse los suelos a los cambios, pues sí, también podemos nosotros leer en su historia cómo trataron de ajustarse. Por eso esperamos también que los suelos de hoy se estén ajustando a las nuevas condiciones del clima. Y eso pues nos abre una ventana, ¿no? Tenemos que estudiar muy bien cómo es este ajuste, no solamente en los suelos actuales, sino en los suelos del pasado. Porque de esta manera podríamos proponer políticas o cuestiones más puntuales de cómo cuidarlos. Muy bien. Pues, ¿nos podrías ampliar en cuanto al tipo de investigaciones que se hacen en suelos precisamente para atender todo este tipo de problemáticas? Sí, uno de los puntos muy importantes que se está atendiendo en nuestro instituto, en el Instituto de Geología, es el de contaminación. Porque sabemos que si del suelo comemos y si degradamos al suelo o lo contaminamos, pues los alimentos también se van a contaminar. Entonces esa línea de investigación está bien desarrollada en nuestro instituto. También tenemos una línea de investigación que se refiere a la rehabilitación de los suelos. Es decir, bueno, ya los dañamos. ¿Qué podemos hacer para que estos puedan volver a ser productivos? Y digo productivos no solo desde el punto de vista de alimentos, de producción de alimentos, de cultivos, sino productivos para un bosque, productivos para un pastizal, desde ese punto de vista, o sea, porque el uso del suelo, como decíamos, es diferente, entonces no siempre tengo que ajustar a que sean cultivables. Y tenemos otra línea que, digamos, yo digo es más romántica, ¿no? ¿Por qué? Porque es la línea en donde nos interesa más saber cómo se forma el suelo, cuál es su historia, qué diferentes tipos ha habido a lo largo de la historia geológica que nos diga cómo ha evolucionado el clima en el planeta, que es precisamente a la que yo me dedico. Y además no solamente con relación al pasado muy lejano, sino al pasado más cercano, con estudios arqueológicos. Siempre a los arqueólogos les interesa mucho saber cómo era el suelo donde cultivaban, por ejemplo, los teotihuacanos. Entonces nosotros les apoyamos en haciendo estudios de suelos para que ellos sepan cómo utilizaban los teotihuacanos al suelo, ese recurso tan importante. Entonces, esa es otra de las líneas de investigación que nos ocupa. Pues muy interesante. Me gustaría retomar el aspecto de contaminación, que realmente es un aspecto, pues es grave el problema que tenemos en todos los ámbitos, ¿no? En tierra, en aire, en agua. ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación de los suelos y cómo calificarías este aspecto en nuestro país? ¿En qué tan contaminado está? Pues es bastante grave la contaminación que hay en los suelos en diferentes niveles. Afortunadamente los suelos tienen una capacidad amortiguante de la contaminación. Es decir, pueden sufrir mucho, así es como los suelos son como los mexicanos, pueden sufrir mucho, mucho, mucho y toleran y toleran y toleran y toleran, pero hasta un punto, ¿no? Después de tanta desgracia, pues va a llegar un momento que también el suelo va a decir basta y va a empezar a morir. Y lo vemos desafortunadamente en muchísimas áreas que están erosionadas, que están degradadas, así es el término, están degradadas de diferentes maneras. Y un ejemplo que te quiero poner es la zona de Xochimilco, ¿no? Esta zona fue bastante bonita, ahora cuando la visitamos, pues todavía nos agrada pasear por las chinampas. Sin embargo, anteriormente se podía cultivar muchísimo, inclusive tenía tal producción que podía darle de comer a todos los habitantes de la Ciudad de México. Pero ahora las tierras están tan contaminadas porque las aguas de los canales también están contaminadas de metales pesados, el plomo, muchos elementos que se encuentran en la atmósfera que pues pasan por la lluvia directamente al agua de los canales
Y esos mismos canales, esa misma agua que está en los canales se utiliza para el riego. De tal manera que, pues sí, los suelos se empiezan a contaminar. Y entonces esta oferta que nos hacen de verdura y fruta orgánica no es pues tanto. Pienso que está bien, ¿no? Los cultivos orgánicos son maravillosos, utilizan menos fertilizante químico, pero si el suelo está dañado porque ya tiene ciertas proporciones de elementos contaminantes, plomo, cromo, cadmio, etcétera, las plantitas se los van a comer y nosotros también nos estamos comiendo esto. Por ejemplo, ¿tú conoces la zona del Mezquital, del Valle del Mezquital, allá en Hidalgo? No. Bueno, es una región árida. Entonces vas por las carreteras y de repente entras a la zona de Hidalgo, donde hay cactus y una serie de plantas relacionadas con este clima árido. Sin embargo, llegas de repente a un oasis donde todo es verde, unos cultivos maravillosos. ¿Qué pasa? Cómo este contraste de vegetación entre el cactus del clima árido y esta verdura, ahora sí que de verdura de los campos que están cultivándose. Pues lo que sucede es que se riegan con las aguas negras que salen de la Ciudad de México. Y esas aguas negras están cargadas de materia orgánica. ¿De qué tipo de materia orgánica? Bueno, lo dejamos a la imaginación de todos. Pero esa materia orgánica le sirve bastante a los suelos para que sus cultivos crezcan maravillosos. Los campesinos siempre dicen, por favor, necesitamos el agua negra, porque producen más. Pero ¿cómo es la calidad? Sí, pues, está llena de patógenos, de organismos que nos hacen daño. Y tenemos salmonelosis, amibiasis y otras enfermedades intestinales muy severas. Otro aspecto de contaminación es la erosión. Veíamos en uno de nuestros temas anteriores en Tierra y Salud, que es uno de los factores principales de contaminación del aire. ¿Tú cómo harías, qué propondrías, digamos, para mitigar esta erosión que está tan grave el problema, ¿no?, en aire? Sí, pues mira, el suelo se va a erosionar básicamente cuando no tiene que lo proteja. Y la protección del suelo es la vegetación. Entonces, si el suelo está con su vegetación natural, preferentemente, vamos a tener menos problemas de erosión. En cuanto empezamos a deforestar, quitamos esa cobertura natural, le quitamos la protección, el suelo poco a poco se va a ir. Porque ¿qué lo detiene? No hay que lo detenga. Entonces, poco a poco se va, por diferentes medios, ¿no? Puede ser por agua o puede ser por viento. La manera en que podemos protegerlo es, una, no deforestando, no quitándole esa cobertura vegetal. Y dos, ya lo deforesté, bueno, pues entonces vamos a sembrar, vamos a plantar árboles para que no siga el proceso. También esto es una desgracia. ¿Por qué? Porque muchos de los programas de forestación se basan en introducir especies muy diferentes al suelo. Este suelo no es bueno para esa especie. Simplemente se tiene la idea de que hay que sembrar pinos, que hay que plantar pinos por todos lados y se plantan los pinitos y al cabo de un año, máximo 2 años, los pinitos están muertos porque no eran para ese suelo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conocer qué suelo es, qué es lo mejor, qué tipo de planta o qué tipo de vegetación es la más adecuada a ese suelo para que los programas de forestación realmente tengan una repercusión en el futuro. Esto es el aspecto que nos comentas de el estudio de cómo regenerar los suelos. ¿Sí? Así es. ¿Nos podrías platicar un poquito más de tus investigaciones? Tenemos todavía un minutito, 2 minutitos más. Es un tema, bueno, para mí, a mí me encanta el estudio que hacemos en el Instituto de Geología y particularmente uno que es fascinante, como ya te lo decía, es los suelos y la arqueología. Estamos involucrados en diferentes investigaciones
desde la zona de Teotihuacán hasta la zona de Yucatán. Y por ejemplo, en Yucatán, los mayas también alcanzaron una población muy grande y esa población necesitaba comer. Sin embargo, los suelos que existen en la plataforma de Yucatán son muy delgados. Casi en todos lados encuentras suelos delgados, no son suelos profundos. Y un enigma es, bueno, ¿cómo le hacían los mayas para cultivar en esos suelos tan delgados? Porque encuentras la roca en la superficie, un suelo delgadito. Roca en la superficie, un suelo delgadito. ¿Cómo le hacían? Entonces, estamos involucrados en la investigación con arqueólogos de la Universidad de California, tratando de evaluar qué tipo de agricultura sostenible tenían los mayas para dar de comer a la población. Y una de las ideas es que entre estas rocas que afloran en la superficie y los suelos delgados que están, digamos, en algunas depresiones, eran como especie de macetas. Y entonces en esas macetas, los mayas que conocían muy bien su terreno, decían, bueno, en esta maceta yo voy a sembrar este tipo de plantas que va a ser más redituable. Y entonces hacían una cultivación por medio de macetas, si queremos hablar desde ese punto de vista, ¿no? Entonces esa es una de las interrogantes que hemos tratado de resolver, también interrogantes sobre el cambio climático, que pues siempre es fascinante y que muchos especialistas están estudiando de cómo está cambiando el clima, y para poder dar resultados más precisos tendríamos que ver el pasado, ¿no? Cómo cambió el clima y ver si las tendencias de cambio climático son actuales, debidas al hombre, o es una tendencia natural, como ha ocurrido a lo largo de la historia. Pues muy interesante, Elizabeth. Muchísimas gracias. El tiempo se nos terminó por participar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, pues permíteme, voy a invitar a nuestro público para que participen con nosotros. Tenemos un obsequio para las 10 primeras personas que nos llamen y nos respondan a la pregunta muy sencilla, porque aquí la vimos: ¿qué porcentaje de la Tierra es cultivable en el planeta? Llámenos por favor a los correos de voz, a los correos electrónicos que aparecen en sus pantallas, y vamos a dar, el obsequio consiste en un curso multimedia interactivo, y pues los invitamos a que permanezcan con nosotros. Después de la pausa vamos a tener nuestro último tema, que es Tierra y Vida. Muchas gracias. Hasta pronto. En el Instituto de Astronomía de la UNAM tenemos varias áreas para el desarrollo de instrumentos astronómicos, entre las que podemos citar la ingeniería mecánica para hacer las componentes mecánicas de un instrumento, la ingeniería eléctrica y electrónica, que se aboca al control de los instrumentos, y la parte óptica, en donde se desarrollan las componentes ópticas que van a formar parte de él. Yo estoy abocado a lo que es la parte de fabricación de las componentes ópticas, las pruebas ópticas de estas componentes y el armado de la parte óptica del instrumento. El laboratorio de óptica está constituido de 4 laboratorios en los cuales se pueden realizar diversos trabajos. Algunos de ellos están destinados a las pruebas de montaje de algunos instrumentos. Tenemos otros laboratorios que están destinados a lo que es metrología óptica, donde únicamente realizamos pruebas ópticas para ver si en el proceso de pulido que se está llevando a cabo en el taller
se han logrado las condiciones ideales que marca el diseño para dar ya terminada una componente. Por otro lado, una vez que se conforma el instrumento, se arreglan todas las componentes en sus barriles mecánicos, y se arma todo, se puede probar la imagen final con estos instrumentos, y al mismo tiempo contar con un laboratorio de alto nivel, pues nos da la seguridad de que incluso si hacemos instrumentos para otros institutos de cualquier otra parte del mundo, pues el trabajo que estamos entregando es un trabajo de alta calidad. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en nuestro decálogo de la Tierra. En esta parte vamos a hablar del último tema, Tierra y vida, el origen de la diversidad. Y para eso está con nosotros el doctor Enrique Martínez Meyer del Instituto de Biología. Él es investigador en el Departamento de Zoología. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Alejandro. Muy buen día. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos y al correo electrónico que aparece en su pantalla. Enrique, en la parte anterior vimos que la vegetación es muy importante para la conservación del suelo. ¿Cómo era la Tierra antes de que hubiera vida? Bueno, la Tierra se originó hace alrededor de 4.500 millones de años, 4.600 millones de años, después de la gran explosión, 15.000 millones de años. Y en sus orígenes la Tierra era una bola incandescente. No había atmósfera, no había agua, y durante los primeros 1.000 millones de años, que es un tiempo bastante amplio, el proceso de formación de la Tierra fue básicamente de enfriamiento, de consolidación de las partes sólidas de la Tierra, de la corteza terrestre. Durante todo ese periodo, pues los materiales eran básicamente líquidos, derretidos, materiales metálicos derretidos. Había una intensa actividad volcánica y eso empezó a generar la formación de la atmósfera primitiva, con componentes muy diferentes a los que existen ahora. Pero durante todo ese periodo de los primeros 1.000 millones de años de vida de la Tierra, no había rastros de vida, y tampoco había una consistencia sólida en lo que ahora es la corteza terrestre. Gracias a la formación de la atmósfera es que se pudo empezar a desarrollar el agua líquida, porque con tanto calor pues se evaporaba inmediatamente. La atmósfera sirvió también como un envolvimiento para que empezara el proceso de enfriamiento y por fin pudo haber agua líquida. A partir de que hubo agua líquida, allí ya empezaron a haber las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida. Todo esto ha sido un proceso de evolución. Antes de la vida, pues era una evolución química. A partir de la vida hay un proceso de evolución biológica. Yo
me imagino a la Tierra primitiva, pues muy al principio era pues una masa de gases y de elementos derretidos, y ya en sus primeras etapas en donde hubo material sólido, hubo corteza, pues imagínate un paisaje más bien marciano, ¿no? En donde era una corteza delgadita, pero pues solamente era roca expuesta. Como un desierto rocoso. Pues como un desierto no terrícola, digamos. Sí. Claro, no como lo conocemos. No como lo conocemos. Bueno, incluso cuando platicamos del clima, hace 2 semanas, vimos que desde la aparición de la vida misma ha estado alterando la composición química de la atmósfera, ha estado alterando prácticamente todo el planeta. Si hubiera, digamos, un extraterrestre que sin necesidad de venir a la Tierra, observar a la Tierra desde su planeta, ¿podría saber que hay vida en la Tierra? Sí, seguramente que sí. Ya la vida está tan integrada en el sistema planetario que sus expresiones se muestran en diferentes formas de percibirlo. Si alguien se acercara al planeta lo suficiente, durante un tiempo lo suficientemente prolongado, también un año, digamos, y fija uno la vista en cualquier parte del planeta que no esté cubierto por hielo, uno puede ver cómo cambia el color de la superficie, nada más por los cambios que hay en la vegetación a lo largo del año. Si uno tuviera también aparatos desde afuera de la Tierra para captar sonidos, la vida está emitiendo sonidos en diferentes frecuencias, audibles para nosotros y no audibles para nosotros, audibles o sensibles para los aparatos, ¿no? Entonces existen muchas formas en que la vida en la Tierra se expresa y se puede captar. Bueno, y de hecho la composición química de la atmósfera, ¿no? Que por medio de espectroscopía se podría ver. Desde luego. No es una composición explicable si no hubiera vida, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, como tú lo mencionaste hace un momento, es un sistema ya tan asociado que hay retroalimentación entre el sistema no vivo y el sistema vivo que permite que las condiciones actuales sean así. Ya que surgió la vida, empezó a diversificarse. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad, el término biodiversidad es la composición de 2 palabras, que es diversidad biológica. Y en su forma más simple de entenderlo son todas las diferentes formas en que se expresa la vida. Y nosotros, bueno, la gente común, entendemos por formas de vida a las diferentes especies, a los animales, a las diferentes plantas. Eso es una manera de entender la biodiversidad. Pero el término es un poco más amplio. El concepto engloba otras formas de variedad de vida, desde incluso formas no individuales, como por ejemplo, tú y yo, espero, seamos de la misma especie. Claro. Y tú y yo somos diferentes a la vista de los demás, tenemos rasgos diferentes. Eso es porque tenemos en nuestro material genético, a pesar de que el 99.9% de nuestro material genético sea idéntico, esa pequeña variación en nuestros genes hace que tú y yo nos veamos diferentes. Esas variaciones van cambiando si comparamos, por ejemplo, la población de mexicanos con la población de chinos, ¿no? Somos un poco más diferentes los chinos de los mexicanos que tú y yo, que tenemos más o menos una misma raza. Esas pequeñas diferencias acumuladas entre diferentes poblaciones también es una expresión de la biodiversidad, es la variación genética o la diversidad genética. Pero también existe dentro del concepto la noción de la diversidad por arriba del nivel de las especies. Las especies se asocian en diferentes comunidades vegetales y animales hasta formar ecosistemas. Nosotros podemos distinguir en la superficie de la Tierra distintos ecosistemas, las selvas, los desiertos, los bosques de coníferas, etc. Esa es otra forma de expresión de la biodiversidad. Todos esos elementos, esos diferentes niveles de organización, es a lo que se conoce como la biodiversidad. ¿Y cómo surgió esta biodiversidad?
digamos, ¿cuáles son los principales hitos en la historia de la vida en el planeta Tierra? Eso es historia vieja, ciertamente. Si pensamos que la vida surgió hace alrededor de 3.500 millones de años en esa Tierra primitiva en donde las condiciones eran muy, muy diferentes, las condiciones atmosféricas y del océano. El origen es polémico, todavía no hay un consenso en dónde y cómo surgió la vida, pero las primeras formas de vida son expresiones muy sencillas de organización de moléculas que tuvieron la capacidad de replicarse y tuvieron, muy al principio, pues nada más una membrana que los aislara del ambiente que los rodeaba. Las formas parecidas actuales, o que se cree que son parecidas, de las que todavía sobreviven, son ciertas bacterias y algunas algas que se llaman verde y azul, y se les conoce como procariontes. Una vez que arrancó el proceso de vida, digamos, nada lo detuvo. Necesariamente hay evolución y hay diversificación. Empezó la vida así, con esos seres muy simples, y muy poquito después empezaron procesos un poquito más complicados, como la fotosíntesis. Con la fotosíntesis, el producto de la fotosíntesis de las plantas y de las algas que llevan a cabo fotosíntesis es el oxígeno. Eso empezó a cambiar, bueno, la vida llenó los océanos primitivos, y eso, el producto de sus excreciones, que es el oxígeno, y empezó a cambiar la química atmosférica. La atmósfera primitiva carecía de oxígeno. Era básicamente otros gases, y azufre y metano y otros gases. Y esta revolución de vida empezó a cambiar la composición química de la atmósfera. Digamos que en esa época no habría sido, la atmósfera no era respirable para nosotros. No era respirable para nadie, sí, en realidad no era respirable. Estos cambios en la atmósfera propiciaron que empujó también otros procesos evolutivos de la vida misma. Después de los procariontes o de los seres más simples, empezaron a surgir formas un poquito más complejas. Las células empezaron a organizarse de una forma diferente y empezaron a repartirse el trabajo de función celular. Todavía en vida unicelular, ¿no? En vida unicelular todavía. Empezaron a surgir estas formas nuevas de vida en donde ya tenían organelos celulares que se llaman, o estructuras adentro de la célula, que hacen funciones muy específicas. Se reparten la chamba, básicamente. En el metabolismo celular. En el metabolismo y reproducción celular. Ahora, las primeras formas de vida eucarionte, que se llama, dieron origen a una revolución biológica, que es la reproducción sexual. Hubo la posibilidad de recombinar o de intercambiar la información genética entre individuos. Esto tuvo como consecuencia el aumento en la velocidad de la evolución. Y la evolución no se detiene. Por este intercambio genético. Por este intercambio genético permitió hacer los procesos de replicación y de variación de la información genética mucho más rápidos. Y esto, desde entonces, bueno, promovió la diversificación de la vida. Ya que estamos hablando de el origen de la biodiversidad, ¿cuáles son los mecanismos que impulsan la biodiversidad? Sin duda, pues es la evolución biológica. Y en la evolución biológica existen 3 mecanismos fundamentales que permean la vida completa y desde sus orígenes. Uno es este mecanismo que te digo de variación genética, de generación de variación genética. Lo que permite es que tú y yo seamos un poco diferentes. Y esa pequeña diferencia hace que tú o que yo seamos más aptos para ciertas condiciones ambientales, de disponibilidad de alimentos o de tolerancia a climas un poquito más extremos de lo que uno normalmente aguanta. Esas pequeñas diferencias lo que permite es que ciertos individuos
resistan más, sobrevivan más. Eso es lo que se llama selección, ¿no? Eso es lo que se llama selección natural. Ahora, esas pequeñas diferencias tienen la enorme, bueno, les confieren una enorme ventaja a esos individuos que pasan a sus descendientes. Eso es lo que se llama herencia. La conjunción del mecanismo de variación, del mecanismo de selección y de herencia es lo que ha permitido la evolución biológica y esto a su vez la diversificación de las formas de vida. Bueno, hace un momento mencionabas que la vida invadió los océanos. ¿Cómo fue que la vida dio ese salto y pasó de los océanos a conquistar la superficie terrestre, la Tierra? Hace un momento que hablabas de los grandes hitos en la historia de la vida, pues ese es uno de ellos. El principio y una muy buena parte de la vida inicial en el planeta Tierra fue en los océanos. Sin embargo, una vez cambiada la química atmosférica lo suficiente, es decir, ya había suficiente oxígeno en la atmósfera, se formó una capa de ozono en la parte superior de la atmósfera que evitó, como hasta ahora lo hace, que entren los rayos ultravioleta que son letales para las formas de vida que existen acá, de manera directa. Ya no habiendo esa limitación, hubo la posibilidad de que de los mares empezaran a conquistar las aguas dulces, y a partir de las aguas dulces empezaron las formas de vidas anfibias, es decir, de plantas y de animales, y fue más o menos al mismo tiempo. Alguna parte del ciclo de vida de estas especies tenía obligadamente que ser en el agua. Ya podían sobrevivir en tierra, quizá en su forma adulta, pero los procesos de reproducción o algunos otros procesos necesariamente tenían que ser en el agua. Ahora, una vez conquistado esta interfaz entre el agua y la tierra, el evento o la innovación biológica que ya permitió la conquista y la expansión sobre la superficie terrestre fue romper esa dependencia del agua. En las plantas fue mediante la invención, digamos, de las semillas, y en los animales de los huevos de cáscara dura, digamos, que se llaman huevo amniota. Esos eventos fueron lo que permitió que hubiera una explosión de vida ya a lo largo y ancho de las zonas secas. Claro. Bueno, nos alentamos un poco porque me queda la duda, ¿cómo se formaron los organismos multicelulares? Bueno, eso sucedió antes de lo que estamos platicando ahorita. Es otro hito. Ese es importante. otro de los hitos, sí. Del paso de los procariontes, es decir, de los organismos unicelulares sin núcleos, sin organelos celulares, sucedió el origen de los eucariontes. De los eucariontes surge el origen de los organismos multicelulares, que es otra forma de repartirse el trabajo en las funciones del ser vivo. Más compleja. Más compleja, claro, más compleja. Las funciones se vuelven también más complejas y lo que sucede es que ahora no nada más partes de las células se dedican a ciertas funciones, sino que ya conjuntos de células completas se dedican a ciertas funciones, mientras que otros conjuntos de células se dedican a otras funciones complejas. Y así es como surgen estos organismos multicelulares. Bien, en la historia de la biodiversidad ha habido grandes pulsos, lo que ustedes los biólogos llaman radiación. ¿Qué provoca estos pulsos? Pues por un lado son estas innovaciones. ¿Qué provocan las innovaciones? Pues los procesos evolutivos, ¿no? Y mucho tiene que ver el contexto en el espacio y en el tiempo en el que ocurren. Digamos, eventualmente son fortuitos algunos de ellos. Se inventa la semilla, se invade la tierra, se ocupan espacios, nichos que le llamamos, que estaban así disponibles, y las nuevas formas de vida empiezan a surgir ocupando estos nichos. Eso es, por un lado, son estos pulsos que se han encontrado en la historia de la Tierra, producto de las innovaciones. Pero por otro lado también,
es muy interesante ver que a lo largo de la historia ha habido eventos mayúsculos de extinciones, que se les conocen como extinciones masivas. Ha habido varios, se reconocen 6 o 7 muy importantes o muy grandes. Incluso uno de ellos fue tan severo que se calcula que terminó con el 95% de las especies en todo el planeta. Después de estos procesos masivos de extinción, se reconocen estos pulsos de diversificación también. Bueno, hace rato hablábamos de distintos ecosistemas, la selva, no sé, y se podría hablar de que las comunidades humanas, que por ejemplo en la ciencia ficción de la última mitad del siglo XX, parecía que no necesitaban ningún otro ser vivo, ¿no? Que vemos estas escenas de astronautas comiendo sus pastillitas. Es lo que llamaríamos una especie de ecosistema independiente en el que el hombre es un organismo autótrofo. ¿Es posible este tipo de sistemas? Bueno, la tecnología va muy rápido y nos invita a pensar que podríamos en un momento dejar de ser dependientes de los recursos naturales como lo somos ahora. Yo me inclino a pensar que eso no es posible. Si bien nosotros tenemos ejemplos muy claros ahorita, por ejemplo, pensamos en Dubái, una ciudad en medio de un desierto en donde es una maravilla. Nosotros somos dependientes directos de los servicios que se llaman, que proveen los ecosistemas para el hombre, desde el aire que respiramos y el agua que obligadamente necesitamos beber, más las interacciones que existen para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades por los productos alimentarios. Entonces yo veo muy lejana la posibilidad de que podamos construir un antroposistema. Es algo poco realista. Sí. Bueno, hemos visto que muchos cambios ambientales han propiciado esta expansión de vida, esta riqueza. ¿Por qué entonces se cree que el cambio climático actual, que muy probablemente es producido por la actividad humana, puede perjudicar a la vida? Bueno, definitivamente estamos en un periodo que le llaman crisis de biodiversidad, en donde estamos acelerando las tasas naturales de extinción por influencia directa. Uno de esos efectos es el cambio climático, no es el único. En general tenemos la noción de que es un efecto negativo el que estamos provocando sobre la Tierra y lo estamos viendo con estas extinciones, pero lo que nos preocupa ahora es que nosotros podemos ser parte de ese grupo de especies que se extinga por precisamente llevar a la extinción a los grupos o un montón de especies de los cuales nosotros podemos ser dependientes. Aunque no lo reconozcamos. Aunque no lo reconozcamos, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo valoremos, pero ese es el hecho. ¿Cuáles son los efectos que, por ejemplo, en tus investigaciones, en lo que se está estudiando en tu instituto, los efectos observables de este cambio climático en la biodiversidad? Se manifiestan de muchas formas. Podemos nosotros estar seguros que hay un cambio climático a partir del siglo XX y sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Nosotros ya encontramos señales biológicas de esto, es decir, las especies ya están respondiendo. Como se está calentando el planeta, los periodos invernales se acortan y eso afecta, por ejemplo, las migraciones de las aves, las migraciones de los insectos, los tiempos de floración de las plantas. Esa es una de las manifestaciones. Otras manifestaciones son en que las especies se están moviendo. Ahora hay especies que no solían estar en ciertos ecosistemas, empiezan a aparecer. Y las especies de clima frío empiezan a moverse hacia arriba de las montañas o más cerca de los polos a las condiciones en las que están más acostumbradas. Claro. Esas son otras de las manifestaciones que nosotros ya estamos detectando. Bueno, hemos visto que si no hubiera habido toda esta historia de la vida y esta expansión de la biodiversidad en nuestro planeta, simplemente nuestro planeta no sería habitable, no tendríamos las condiciones que necesitamos para vivir en este planeta. ¿Algún comentario final, Enrique? Sí, cómo no. Nosotros estamos tan aislados de los sistemas naturales, sobre todo las personas que vivimos en ciudades grandes, etcétera, que no nos damos cuenta lo dependientes que seguimos siendo de nuestro entorno natural.
Y yo creo que esa corta visión, que no nada más es una corta visión en términos de lo que no vemos fuera de la ciudad, sino también en el tiempo, que nosotros vivimos 80 años y creemos que eso es mucho tiempo, en realidad esos tiempos son muy pequeños en la dinámica de vida de la Tierra. Esa corta visión nos está llevando a un límite en donde ya estamos entrando en peligro de sobrevivir como especie. Yo creo que necesitamos generar un movimiento de conciencia hacia lo que somos parte de un contexto mucho más amplio de la naturaleza y actuar conforme son las leyes naturales que rigen a la naturaleza, no en contra, porque eso es solamente hacer el tiro en tu pie. Claro. Bueno, con este mensaje, Enrique, muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros. Y les agradecemos mucho habernos seguido hasta esta parte final de nuestro Decálogo de la Tierra. Bueno, los institutos que participaron en la producción de esta serie son el Instituto de Geofísica, el Centro de Ciencias de la Atmósfera, el Instituto de Geología, el Instituto de Geografía, el Instituto de Ciencias del Mar y el Instituto de Biología. Y, por supuesto, en coproducción con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Muchísimas gracias y hasta luego. Bueno, pues creo que no estuvo tan mal.